Buenas tardes, mi nombre es Aura Valentina Díaz Trejos y te voy a explicar el ítem K que corresponde a la verificación de los conductores teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores de la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60909 e IEEE 242 de mi capítulo 9. La verificación de la protección de los conductores se realiza a partir de la estimación de la corriente de cortocircuito máxima admisible por el conductor, cuya fórmula se expone a continuación. Mi IEC, que es mi máxima capacidad de corriente del cortocircuito, que al final nos medirá en amperes, va a ser igual a mi área del conductor, que es la que vamos a medir, por mi constante. Esta constante cambia según el material para cobre o aluminio, por una raíz cuadrada de mi logaritmo natural de mi temperatura máxima permisible en estado de falla más mi temperatura de resistencia cero sobre mi temperatura de operación del conductor más mi temperatura de resistencia cero sobre mi tiempo de duración de la falla. Esta sección de análisis es el proceso de instalación que se debe realizar en una verificación de los conductores ya seleccionados para cada uno de los tramos del proyecto, tanto en media tensión como en baja tensión, teniendo en cuenta que el calibre y el tipo de conductor sean adecuados para soportar el tiempo de disparo de los interruptores seleccionados, la capacidad de la corriente de los conductores seleccionados sea suficiente y que soporten la corriente del cortocircuito de la red. Generalmente vamos a tomar las temperaturas como 85 grados y 200 grados para mis temperaturas de operación del conductor y mi temperatura máxima permisible en el estado de falla. Para eso también se resuelven según unas verificaciones que son mis verificaciones contra corrientes de cortocircuito, mis verificaciones de la regla del poder de corte, verificación de la regla del tiempo de corte y la verificación de la caída de tensión. La verificación de la caída de tensión nos dice que en los niveles máximos de caída de tensión admisibles son para circuitos terminales de uso general o específico y específico es para un 3%. Para circuitos de uso especial que alimentan solo motores, 5% el régimen y 15% durante el tiempo de arranque. A continuación, un ejemplo que fue tomado de la Universidad Nacional de Colombia, del edificio de Bellas Artes, para nuestro cálculo del ítem K. Ahí podemos observar que tenemos nuestra área ya medida del edificio de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos nuestra constante del conductor, que en este caso va a ser nuestro material de cobre. Nuestra temperatura, que como ya mencionamos para nuestro material de cobre es de 234. Las temperaturas ya mencionadas antes entre 85 y 200 grados y un tiempo de falla de 0.5. Estos cálculos los obtenemos por medio de la ecuación ya explicada anteriormente. Nuestro capítulo 9 nos habla de las prohibiciones. Según el artículo 31, las prohibiciones por considerarse contrario a los principios y objetivos del presente reglamento, se prohíbe la comercialización de los siguientes productos, los cuales son compuestos persistentes para rayos radioactivos y materiales reutilizados en instalación de uso final. Nuestro compuesto persistente se prohíbe de los productos usando en instalaciones eléctricas de objeto de este reglamento que contengan compuestos orgánicos persistentes, incluyendo los llamados bifenilos y terfenilos policlorados o polibromados, los cuales son PCB y PCT, además de los asbestos en todas sus formas, incluyendo el armanianto, en las concentraciones y proporciones reglamentadas por las autoridades ambientales o de salud. En el caso de usar tecnologías de aislamiento eléctrico, son productos como el SF6, el porcentaje de fugas debe ser controlado, dando el cumplimiento a las normas técnicas internacionales para este propósito. Los pararrayos radioactivos, a partir del 1 de mayo del 2005, quedó prohibida la instalación y fabricación e importación de pararrayos
o terminales de captación de material radioactivo. Recuerden que el material radioactivo presenta muchas enfermedades tanto para las personas del común, también como para los ingenieros y técnicos que instalan estos materiales. Los materiales reutilizados en instalación de uso final a partir del 1 de mayo del 2005 queda prohibido el uso de material o artefactos reutilizados o remanufacturados en instalaciones para el uso final de la electricidad. El uso de la tierra como único conductor de retorno también quedó establecido que en la fecha de 1 de mayo del 2005 queda prohibida la construcción de instalaciones eléctricas donde se use la tierra como el único conductor de retorno de la corriente, es decir, no se aceptan sistemas monofilares a excepción de que las conecten de la señal de la tierra de pulsadores de cercas eléctricas. Daremos una breve información acerca de las reglas que son las ya mencionadas IEC 60909 y mi IEEE 242, en el cual nos basamos de algunos artículos para explicar el ítem K, que me habla como las generalidades, el nivel máximo de cortocircuito en cada punto del SI significa sistema de interconectado, se determina a base de los niveles de corriente del conductor que deben soportar las instalaciones del sistema interconectado. Para ello se requiere definir las cuales son fuentes de parámetros técnicos, escenarios del sistema, tipo de fallas de ser considerados, método de cálculos de la corriente de cortocircuito y corrientes del cortocircuito de interés. Nuestro artículo 6 que nos habla de tipos de fallas a ser consideradas. Las corrientes de cortocircuito deben ser evaluadas para los siguientes tipos de falla sin considerar los efectos de las resistencias de fallas adicionales como lo son las trifásicas, bifásicas aisladas de la tierra, bifásicas a tierras y monofásicas a tierra. De nuestro artículo 7 nos menciona el método de cálculos de la corriente de cortocircuito. Esta nos dice que para el método de este cálculo de estas corrientes, definida por la norma ya mencionada anteriormente para el año 2001, para el cálculo de corrientes de cortocircuito en el sistema trifásico de corriente alterna, para todo efecto relativo a representación de las instalaciones y detalle de proceso de cálculo, se debe referir a dicha norma y documentos asociados. Nuestro artículo 8, que nos hablan de corrientes de cortocircuito de interés, esas nos dicen que corresponden a las corrientes de cortocircuito simétricas, corriente de cortocircuito pico, componentes en corriente directa de la corriente del cortocircuito, corriente de cortocircuito simétrica de interrupción, corriente de cortocircuito de régimen, corriente de cortocircuito de térmica equivalente, componente de corriente continua porcentual y corriente asimétrica de interrupción. Para los efectos de la determinación de las corrientes se debe considerar lo indicado en las normas IEC 60909. Para el caso de la componente de la corriente continua porcentual y la corriente asimétrica de interrupción, se debe considerar lo indicado en el artículo 9 y el artículo 10 respectivamente del procedimiento DO. Nuestro artículo 10 nos habla del procedimiento DO, el cual se rige en términos y condiciones de los cálculos de corrientes de cortocircuito para la verificación de dimensionamiento de interruptores del poder en el SIC. SIC significa mi sistema de interconectado central. Tiene como un objetivo del presente procedimiento es definir los términos, las normas y consideraciones técnicas bajo los cuales se debe efectuar los cálculos de corrientes de cortocircuito que permiten verificar el dimensionamiento de los interruptores de poder instalados en el sistema interconectado central en conformidad a lo establecido en la norma técnica de seguridad y de la calidad del servicio. Nuestro artículo 11 nos habla de las consideraciones particulares en el uso de la norma ya mencionada, que son los siguientes: mi factor, tiempo mínimo de separación de los contactos de un interruptor que se miden en 40 milisegundos, tiempo de duración de la corriente de cortocircuito que es 1 segundo, reactancias de máquinas sincrónicas, que es la reactancia subtransistoria saturada, las reactancias de máquinas asincrónicas, que son las reactancias del rotor bloqueado.
El nivel máximo de cortocircuitos de nuestro artículo 12 que nos explica que el máximo nivel de cortocircuito corresponde a la mayor corriente obtenida de comparar las respectivas corrientes del cortocircuito de interés, indicadas en el artículo 8 ya mencionado anteriormente y del procedimiento de DO que ya se explicó anteriormente, obtenidas para un tipo de falla para el punto del sistema interconectado en evaluación. Mi siguiente norma, que es la IEEE 242, habla de las protecciones eléctricas. En el sistema, el número de conductores involucrados en el cortocircuito influye en la gravedad de la falla medida por la magnitud de la corriente de cortocircuito. Normalmente, una falla involucrando a todos los conductores trifásicos, o llamada también falla trifásica, se considera el más grave. Otras geometrías incluyen fallas simples a fase a tierra, fallas de fase a fase, doble fallas de fase a tierra y conductores abiertos. Otras características de diseño reducen la corriente de cortocircuito para minimizar el daño de sistemas y sus componentes en el equipo de utilización que ésta suministra. Y les muestro unas bibliografías en las cuales nos basamos para el desarrollo y explicación de este ítem. Muchas gracias.